Si estás pensando en dejar de consumir carne, pero tienes un poco de miedo porque no sabes cuáles van a ser las consecuencias de dejar de consumir este alimento, quédate en este video porque te contaremos de 5 sorprendentes cambios que vas a comenzar a experimentar si dejas de consumir carnes. Primero que nada, ¿por qué dejar de consumir carne? Muchas personas pueden dejar de comer carne por diversas razones. Desde motivos religiosos, motivos ambientales, éticos, incluso porque no les gusta el sabor. De hecho, en mi caso todo comenzó porque no me gusta el sabor de la carne roja, ni carne de cerdo ni carne de res. Así que básicamente nunca las consumí. Sin embargo, sí comía carne de pollo y carne de pescado de manera eventual. Todo eso lo dejé cuando tenía 15 años, hace ya un buen tiempo. Ahora bien, si dejas de consumir todo tipo de carnes, bien sea carne roja como carne de cerdo, carne de res, carnes blancas como carne de pollo o pescado, e incluso otros alimentos de origen animal como huevos o lácteos, vas a comenzar a experimentar los siguientes cambios en tu cuerpo. El primer cambio que se comienza a experimentar y que lo notamos de una manera rápida son cambios a nivel intestinal. Y es que muchas personas van a notar que sus idas al baño van a comenzar a aumentar. Esto se da sobre todo si las personas han tenido un tipo de alimentación de tipo occidental o baja en fibra, ya que si comienzan a aumentar su consumo de fibra que se encuentra de manera natural en alimentos de origen vegetal como legumbres, cereales integrales, frutos secos o semillas, pues sus movimientos intestinales van a comenzar a ser un poco más fluidos. Y esto va a permitir que todos los desechos que se han ido acumulando en tu intestino pues sean barridos y sean eliminados de manera natural. Así que chao al estreñimiento. Otro cambio que también se puede experimentar, que quizás no es tan positivo y también tiene que ver con la fibra, es que muchas personas notan un exceso en la producción de gas intestinal, lo cual puede ser bastante molesto. Para solventar esto, lo mejor que puedes hacer es realizar una transición un poco más lenta y paulatina. Comienza a ir retirando un poco el consumo de carnes y comienza agregando de manera lenta y progresiva los alimentos ricos en fibra, sobre todo las legumbres y los cereales integrales. Esto le va a dar tiempo a tu sistema digestivo de que se vaya adaptando al alto consumo de fibra. Además, es importantísimo que mientras vayas aumentando tu consumo de fibra, también vayas aumentando tu consumo de líquido, ya que fibra más líquido es una combinación extremadamente poderosa que va a ayudarte pues, a que tu sistema digestivo se mantenga en óptimas condiciones. Otro cambio que tiene relación con el sistema digestivo, pero que quizás no notemos tanto, es un cambio en la microbiota y un cambio de manera positiva. Las personas que tenemos un alto consumo de fibra solemos tener una concentración alta de bacterias beneficiosas en nuestra microbiota, sobre todo bacterias del género Lactobacillus y Bacteroidetes, las cuales cuando se alimentan de fibra nos producen una serie de sustancias bastante beneficiosas como los ácidos grasos de cadena corta. Las personas, en cambio, que tienen una alimentación más alta en proteína de origen animal, tienden a tener una concentración mayor de bacterias un poco perjudiciales, bacterias que se llaman proteolíticas, como por ejemplo Shigella, Escherichia o Klebsiella. Estas bacterias proteolíticas, cuando se alimentan de algunas sustancias que se encuentran naturalmente presentes en las carnes, como la colina o la L-carnitina, producen una sustancia que se llama trimetilamina. Esta sustancia viaja por el torrente sanguíneo, llega al hígado y el hígado la convierte en óxido de trimetilamina, una sustancia bastante perjudicial para nuestra salud, ya que se ha asociado a que induce estrés oxidativo y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas. Algo curioso que sucede con las personas que han sido vegetarianas por muchos años es que la concentración de bacterias proteolíticas en su microbiota es tan baja que si por alguna razón llegaran a comer carne, su producción de trimetilamina va a ser muy escasa. Por tanto, no van a producir óxido de trimetilamina. Esto va a cambiar, obviamente, si la persona no solamente come carne de manera esporádica, sino que comienza a consumir carne de manera más frecuente, lo que haría pues que su concentración de bacterias proteolíticas aumente y ahí sí comienza la producción de óxido de trimetilamina. El segundo cambio que las personas comienzan a experimentar cuando dejan de lado el consumo de carne es una pérdida de peso. Esto se da sobre todo si al dejar la carne comienzan a reemplazarla por alimentos altamente nutritivos como legumbres, cereales integrales, todo tipo de verduras y frutas, ya que estos son alimentos que tienen una concentración de calorías un poco más baja. Como probablemente sepas, la manera correcta de inducir una pérdida de peso es logrando algo que se llama déficit calórico. Es decir, consumir menos calorías que las que tu cuerpo necesita.
Esto tiene la finalidad pues de que tu cuerpo comience a usar las reservas de energía que has tenido acumuladas allí en esa llantita, en los glúteos o en la espalda. Y hay múltiples maneras de alcanzar un déficit calórico. Algunas personas recurren a dietas un poco estrictas donde cuentan calorías o cuentan porciones o van al nutriólogo para que les diseñe un plan de alimentación con déficit calórico. Otras recurren a dietas extremas que ven por internet como dietas detox o dietas de solo líquidos. Algunas recurren pues al ayuno intermitente, que también es una manera bastante interesante de reducir la ingesta de calorías. Otras personas recurren a aumentar sus niveles de actividad física, ya que mientras más activo estás, pues quemas más calorías. Otras incluso recurren a cirugía. Por ejemplo, cirugías en las cuales te colocan un balón gástrico o la cirugía bariátrica, donde reducen el tamaño de tu estómago, tiene la finalidad de que reduzcas tu ingesta de calorías. Y finalmente hay personas que recurren a los fármacos. Y últimamente se han desarrollado una serie de fármacos que también tienen como finalidad reducir la cantidad de calorías que consumes en la alimentación. Todos estos procedimientos tienen la misma premisa: hacer que comas menos calorías, inducir un déficit calórico que sostenido en el tiempo va a ayudarte a que logres la pérdida de peso. Si dejas de comer carne y la reemplazas por alimentos saludables de origen vegetal, también vas a inducir un déficit calórico sin dejar de comer. Esto se debe a que estos alimentos ocupan mucho volumen en el estómago y tienen muy pocas calorías. Lo que se traduce pues en que vas a comer bastante volumen, vas a tener tu estómago bien llenito y al mismo tiempo vas a ir perdiendo peso básicamente sin notarlo. Otro aspecto de reemplazar la carne por alimentos saludables de origen vegetal es que estos alimentos también tienen una alta concentración de fibra. La fibra, cuando llega a tu estómago, se mezcla con los jugos gástricos y forma geles espesos que hacen que el estómago se mantenga distendido y lleno por más tiempo, ya que hace que el vaciado gástrico, es decir, el paso de la comida del estómago al intestino, se haga de manera más lenta. Cuando el estómago permanece lleno por más tiempo, él continuamente le está enviando señales al cerebro de que hemos comido suficiente, que no hay necesidad de seguir comiendo porque estamos a full. Y esto obviamente va a hacer pues que comas un poquito menos durante el día. Pero los beneficios del consumo de fibra para la pérdida de peso no terminan allí, ya que la fibra, cuando pasa al intestino, induce la producción de hormonas que producen saciedad, como el péptido YY y el GLP-1. Y además, cuando la fibra llega al colon y alimenta a las bacterias beneficiosas que viven allí, los bacteroidetes o los lactobacillus, estos producen ácidos grasos de cadena corta, como el propionato, el cual viaja por la circulación sanguínea y también induce saciedad. Por tal motivo, si planeas perder peso, es muy interesante que comiences a hacer estos cambios: reducir o eliminar el consumo de carne y reemplazarla por alimentos saludables de origen vegetal. Ahora bien, esta pérdida de peso se da incluso quieras o no quieras perder peso. Por eso, ojo, si eres una persona delgada y haces este tipo de cambios e induces un déficit calórico, ten por seguro que vas a perder peso. Es algo que me pasó a mí y pues realmente no era algo que yo buscaba, ya que yo siempre he sido una persona bastante delgada. Y cuando comencé a realizar estos cambios en mi alimentación, pues perdí bastante peso, perdí 5 kilos. Y es algo que realmente noté y todos en mi entorno lo notaron. Por tanto, en mi caso tuve que hacer algunos ajustes, ya que tuve que aumentar el consumo de alimentos más concentrados en calorías, como frutos secos, para poder recuperar el peso perdido. Y algo que también es importante dejar en claro es que esta pérdida de peso se va a dar solamente si reemplazas las carnes por alimentos saludables de origen vegetal, como ya hemos comentado, los cereales integrales, las legumbres, las verduras o las frutas. Si dejas la carne y por el contrario aumentas tu consumo de cereales refinados, más arroz blanco, más pasta blanca, más pan, comienzas a incluir otros alimentos poco saludables como galletitas, golosinas, frituras, o reemplazos a la carne, porque ahorita en el mercado vas a conseguir todo tipo de alimentos que reemplazan la carne, pues créeme que no vas a perder peso y todo lo contrario, podrías comenzar a aumentar de peso. Importantísimo que tengas esto en cuenta. Si vas a dejar la carne, por favor aumenta tu consumo de alimentos saludables de origen vegetal. El tercer cambio que puedes experimentar cuando dejas de lado el consumo de carnes y aumentas el consumo de alimentos integrales de origen vegetal es que va a verse reducido tu riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es algo que, si bien tú no lo vas a notar, pero tu médico sí que lo va a notar cuando vayas a consulta y te haga un chequeo general. Y es que se va a reducir tu presión sanguínea y tus niveles de colesterol. ¿Por qué pasa esto? En primer lugar, hablemos un poco de la presión sanguínea. Cuando dejamos de lado el consumo de carne y aumentamos el consumo de legumbres, cereales integrales, verduras de todo tipo y frutas, vamos a aumentar el consumo de nutrientes clave para mantener la presión sanguínea baja, como potasio, magnesio, fibra y nitratos.
Todos estos componentes en conjunto lo que van a hacer es que las arterias de nuestro cuerpo se mantengan relajadas. Veamos un ejemplo sencillo. Es probable que de niño te hayan mandado a llenar algún recipiente con una manguera. Y puede que tengas tu manguera acá y el agua estaba saliendo fluida y tranquila. Pero hay veces en que le poníamos el dedito y veíamos que la presión del agua aumentaba muchísimo y ya el agua no fluía de manera lenta y paulatina, sino que fluía como un chorro fuerte. Algo parecido pasa con nuestras arterias. Si están relajaditas, la sangre va a fluir lenta y paulatinamente, pero si están estrechas o contraídas, la sangre va a fluir de manera mucho más rápida, mucho más explosiva, es decir, se aumenta la presión dentro de las arterias. Y es algo que podemos combatir fácilmente si cambiamos nuestra alimentación. Incluso la reducción en la presión sanguínea, cuando se cambia la alimentación, es equiparable a la reducción de la presión sanguínea que se experimenta con farmacología. Además, el reemplazar las carnes por legumbres, cereales integrales y verduras va a hacer que tus niveles de colesterol total y colesterol LDL desciendan de manera importante también. Esto se debe a que las carnes contienen naturalmente una alta concentración de grasa, sobre todo grasa saturada y colesterol, los cuales aumentan los niveles de colesterol en sangre. Pero si al dejar de comer carne aumentas tu consumo de alimentos integrales de origen vegetal, va a hacer que tu consumo de grasa saturada y de colesterol disminuya bastante y además aumentes tu consumo de fibra, que son componentes que en conjunto van a contribuir a que tus niveles de colesterol total vayan descendiendo de manera bastante importante. Además, si aparte de dejar de comer carne, dejas de comer lácteos y huevos, el descenso en tus niveles de colesterol van a ser equiparables al descenso que se experimenta con fármacos como la atorvastatina. Y finalmente, cuando dejamos de comer carne y aumentamos el consumo de alimentos saludables de origen vegetal, va a haber un aumento en el consumo de fitonutrientes, antioxidantes y polifenoles protectores, los cuales nos van a proteger contra el estrés oxidativo, el cual también deteriora el sistema cardiovascular. En resumen, el dejar de comer carne y aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal va a favorecer que nuestro corazón y todo nuestro sistema cardiovascular se encuentre en óptimas condiciones y vamos a evitar el desarrollo de infartos y eventos cerebrovasculares. El cuarto cambio que puedes experimentar si dejas de lado el consumo de carnes y la reemplazas por alimentos saludables de origen vegetal es que tu riesgo de desarrollar diabetes mellitus de tipo 2 también puede bajar significativamente. Y es que aunque te cueste trabajo creer, muchas investigaciones han respaldado que un consumo elevado de carnes rojas y carnes procesadas aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus de tipo 2, sobre todo si tienes predisposición genética a la misma. Los mecanismos por los cuales sucede esto son los siguientes. En primer lugar, porque las proteínas de origen animal, como las que se encuentran en las carnes, vienen también ligadas con una alta concentración de grasa, sobre todo grasa saturada y colesterol. Este tipo de grasa está relacionada a un proceso bastante peligroso que se llama lipotoxicidad o toxicidad mediada por grasa. La lipotoxicidad ha demostrado que contribuye con la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina finalmente va a inducir el desarrollo de diabetes mellitus de tipo 2 si no se controla a tiempo. Otro mecanismo que puede explicar el por qué las carnes inducen resistencia a la insulina y posteriormente diabetes de tipo 2 puede ser la presencia de nitritos. Los nitritos son componentes que se agregan en la producción de carnes procesadas o embutidos, es decir, perros calientes, salchichón, salami, mortadela, jamón, entre otras. Estos aditivos tienen la finalidad de prolongar la vida útil de estos embutidos. Ahora bien, los nitritos que se encuentran naturalmente presentes en alimentos de origen vegetal como vegetales de hoja verde o remolacha o betabel son beneficiosos ya que la microbiota intestinal los va a transformar en óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que mantiene las arterias bien abiertas y esto contribuye a que la presión sanguínea esté baja. Pero cuando los nitritos se agregan de manera artificial a las carnes procesadas, realmente dejan de ser positivos y todo lo contrario, comienzan a ser perjudiciales, ya que aumentan el estrés oxidativo en nuestras células, lo cual está ligado a la resistencia a la insulina. Otro mecanismo que también puede explicar el por qué el consumo de carnes induce resistencia a la insulina y diabetes mellitus es la producción de productos finales de glicación avanzada. Son sustancias prooxidativas que se producen cuando las carnes son cocinadas a temperaturas muy altas, sobre todo cuando las carnes son freídas o son cocinadas a la parrilla. Estos compuestos se han relacionado con el desarrollo de inflamación crónica de bajo grado y daños al ADN.
El óxido de trimetilamina, que como vimos, se produce cuando en la microbiota hay una alta concentración de bacterias proteolíticas, también se ha relacionado con el desarrollo de diabetes mellitus de tipo 2. Y finalmente, la presencia de hierro hemo, que es un tipo de hierro que se encuentra ligado al músculo esquelético, es decir, a las carnes, también se ha relacionado con el desarrollo de diabetes mellitus de tipo 2. Paradójicamente, cuando yo estudiaba medicina, tenían al hierro hemo pues bien alto en una repisa, casi que se le rizaba. Pues nuestro cuerpo absorbe este tipo de hierro de una manera mucho más fácil que el hierro que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Pero esto no necesariamente es positivo, ya que tener altas concentraciones de hierro en nuestro cuerpo no es bueno, ya que el hierro también ejerce un efecto prooxidativo. Algo que no va a suceder con el hierro de origen vegetal o hierro no hemo, ya que el cuerpo ejerce varios niveles de protección frente a la absorción de este tipo de hierro. Si nuestro cuerpo tiene bajas reservas de hierro, pues la absorción del hierro de tipo hemo va a aumentar. Pero todo lo contrario, si tenemos muchas reservas de hierro, pues nuestro cuerpo va a hacer que el hierro de tipo no hemo no se absorba tanto. Y se establece un sistema de control. Ahora, estos sistemas de controles no funcionan con el hierro de tipo hemo. Y ahí está el peligro, porque se puede comenzar a almacenar mucho hierro, el cual a la larga no va a ser para nada positivo. Y como puedes darte cuenta, el tener un consumo elevado de proteína de origen animal puede contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina y con ello el desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus de tipo 2. Además, se ha visto que las personas con prediabetes o diabetes mellitus de tipo 2 que adoptan una alimentación saludable y basada en plantas pueden experimentar beneficios muy positivos en su salud, desde una reducción en sus niveles de glicemia sanguínea, reducción en la hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C, reducción de peso y un perfil inflamatorio mucho más bajo, lo que va a llevar a que su médico le tenga que reducir sus dosis de medicamentos e incluso puede que le comience a quitar algunos medicamentos porque ya no lo necesita. Es decir, se puede lograr una reversión de la diabetes mellitus de tipo 2 al adoptar una alimentación saludable y basada en plantas, y esto ha sido más que respaldado. Incluso este tipo de alimentación ha demostrado ser superior a la alimentación que recomienda la Asociación Americana de Diabetes o ADA. En la cajita de descripción te vamos a estar dejando más información sobre cómo puedes revertir la diabetes de manera totalmente natural. Y finalmente, el último cambio que puedes experimentar si dejas de lado el consumo de carnes y aumentas el consumo de alimentos altamente nutritivos de origen vegetal es que vas a experimentar cambios en tus genes. Que obviamente esto es algo que no lo vas a experimentar tú, pero lo pudiese evidenciar un genetista. Y es que en los últimos años ha habido muchos avances en el terreno de la epigenética, que es algo que probablemente hayas escuchado porque también se ha vuelto de moda. El prefijo epi, que se coloca delante de la palabra genética, lo que quiere decir es que es algo que está sobre la genética. Es decir, que cambios en la alimentación o en el estilo de vida pueden modificar la expresión de los genes, bien sea para bien o bien sea para mal. Si cambias tu alimentación, dejando de lado el consumo de carnes, pero aumentando el consumo de alimentos vegetales como verduras, cereales integrales, legumbres, frutas, frutos secos y semillas, lo que se va a conseguir es que genes que promueven salud se activen y genes que promueven enfermedad se duerman. Es decir, vamos a tener cambios epigenéticos positivos. Y no termina allí, ya que se ha demostrado que las personas que adoptamos patrones de alimentación basados en plantas tenemos los telómeros más largos. Los telómeros son como una especie de tapitas que se localizan al final de los cromosomas. Mientras más largos sean los telómeros, más larga va a ser nuestra vida y tenemos un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. Todo lo contrario, mientras más cortos sean los telómeros, nuestra expectativa de vida va a ser más corta y nuestro riesgo de desarrollar enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento va a ser mucho mayor. Así que si quieres vivir un poco más de tiempo, pero en buenas condiciones de salud, la clave está en disminuir tu consumo de carne, pero aumentar tu consumo de vegetales integrales. Como ves, el simple hecho de dejar de lado el consumo de carne, pero aumentar el consumo de alimentos integrales de origen vegetal, como cereales integrales, legumbres, todo tipo de verduras, frutas, frutos secos y semillas, vas a obtener incontables beneficios en tu salud. Desde un intestino más saludable, vas a alcanzar tu peso ideal, vas a tener una microbiota intestinal mucho más saludable y vas a tener un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus e incluso algunos tipos de cáncer. Pero, como hemos comentado en el transcurso de todo el video, estos cambios positivos solamente se van a dar
si reemplazas la carne por alimentos saludables e integrales de origen vegetal, ya que si dejas la carne pero la reemplazas por alimentos altamente procesados, cereales refinados, alternativas a la carne que venden en el supermercado, vas a lograr todo lo contrario. Es posible que desarrolles deficiencias nutricionales, aumentes de peso y aumente tu riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades cardiovasculares o diabetes mellitus. Por tanto, es importantísimo que si planeas mermar o dejar completamente de consumir todo tipo de carnes, te informes de la manera correcta, ya que esa es la única manera en la que puedas disfrutar de todos los beneficios de dejar la carne que hemos discutido en este video. Y si no sabes por dónde comenzar, visualiza el siguiente video que te estamos dejando acá a continuación. Ahí te explicamos cómo puedes optimizar una dieta vegana o dieta basada en plantas, para que nunca tengas ningún tipo de carencia, no aumente tu riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y todo lo contrario, puedas disfrutar de todos los beneficios de una dieta libre de carne.